Buenos días, Miguel Ángel, gracias por venir. Profesor fiscal de confianza, de Fiscalía Internacional sobre todo, de Capitán Tax. Muchas gracias. Un placer. Y quería preguntarte, bueno, cómo ha sido un poco tu trayectoria y qué te llevó a trasladar tu residencia. Pues nada, básicamente terminé mis estudios universitarios en Sevilla hace pico años y me di de alta como autónomo sufridor en este país que es España. Y bueno, a partir de ahí empecé a llevar empresas, monté mis propias asesorías, monté varias empresas, tanto aquí en España como en otras partes del mundo. Y una de ellas, pues evidentemente fue una asesoría fiscal, en la que he estado más de 20 años ejerciendo como economista y como jefe de fiscalidad. Y nada, pues hace unos 3 años, la verdad que me iba muy bien aquí en España, pero me cansé de que me atracasen como hacen los distintos gobiernos de los distintos países, en muchos sitios del mundo, en otros no. Y me cansé de que me atracasen continuamente y de que por mucho que trabajaba y por mucho que pasaba tiempo dedicándome a mi negocio, veía que mi dinero no crecía como debería crecer. Entonces, pues, a través de unos clientes empecé a mirar la fiscalidad internacional en otros países y a plantearme la posibilidad, como hice hace 3 años, de vender la asesoría y de cambiar mi residencia fiscal y ayudar a otras personas a hacer ese cambio de residencia fiscal. Este vídeo está dirigido a extranjeros que están aquí en España y lo básico de la estructura fiscal en España, los impuestos que paga una persona que trabaja para sí misma, un freelance, que aquí le decimos un autónomo. En Uruguay sería una persona que tiene una unipersonal, en Argentina monotributista. ¿Qué pagaría aquí en España? El problema que hay en España no es que tengan los impuestos excesivamente elevados, sino sobre todo la cantidad de impuestos que hay. O sea, el problema, si tú comparas impuesto por impuesto con distintos países del mundo, hay países incluso que el impuesto de sociedades, por ejemplo, es mucho mayor que en otros países. El IRPF también puede ser incluso mayor que en España. Pero no hay ningún país del mundo que yo conozca, ¿vale?, que tenga la cantidad de impuestos distintos que tiene en España, que claro, al sumarlos todos, hace que en muchos casos, por ejemplo, un freelance o un autónomo tenga que pagar cantidades que se pueden llegar a acercar al 60-65% de todos sus ingresos. Si sumamos IVA, sumamos el IRPF, siempre y cuando te vayas al tramo alto, te puedes ir a un 47-48% en pago de IRPF, más después impuestos de sociedades que te puedes ir entre un 23 y un 25 dependiendo de tu facturación. Si tú sumas todos los impuestos, encima sumas impuestos municipales, impuestos especiales, toda la cantidad de retales de impuestos que tenemos en este país hace que te vayas a unas tributaciones de entre el 60 y el 65%. Entonces, yo consideré en su día lo que hice, vender todas mis empresas en España y marcharme fuera. Lo liquidé todo, pagué religiosamente todos mis tributos aquí y dije, se acabó, me voy. Y he ayudado pues, a muchísimas empresas y empresarios que han decidido dar este paso de irse fuera. Pues parece la situación confiscatoria en muchos sitios. Desde mi punto de vista, sí. Al final, ¿qué es confiscatorio o no? Depende de la tolerancia que tengas a que el Estado meta su zarpa en tu bolsillo. Hay gente que puede tener una tolerancia muy alta, hay gente que puede tener una tolerancia muy baja. Lo que no puede ser, a mí todo lo que sea superar un 50% me parece abusivo. Abusivo, sí. Es una opinión personal. Yo entiendo que haya mucha gente que diga, no, pues ahora hace muy poco se ha escuchado que ciertos diputados del gobierno de España dicen que las empresas del IBEX 35 tienen que pagar el 50% del beneficio que han obtenido y revertirlo en la sociedad. A mí me parece muy fuerte que alguien que se supone que tiene un salario público, lo único que se le ocurra es, como tú has ganado mucho, te voy a quitar mayor porcentaje para yo ahora distribuirlo en lo que yo quiera. Me parece bastante abusivo. Pero es una opinión mía personal. Como te digo, hay mucha gente que puede opinar de manera diferente. Está bastante sangrante la situación en algunos casos y bueno, quedan algunos regímenes que podrían aminorar esa carga, ¿verdad? La IBECA, ¿no? Sí, a ver, en España los grandes patrimonios siempre se han estructurado a través de holding y de empresas patrimoniales. Es verdad que el ahorro fiscal que obtienes a través de una holding es a través del reparto de dividendos de las empresas subsidiarias a dicha holding. Eso lo están empezando a retocar, con lo cual, si tú constituyes una holding y la sociedad ya tenía beneficios con anterioridad a la constitución de dicha holding, todos los beneficios que tú distribuyas como dividendo a la holding lo vas a tener que tributar independientemente y no al 1,25.
es el beneficio fiscal que tiene una holding, sino que vas a tener que tributarlo como persona física. Todo lo que genere las sociedades desde que tú constituyes la holding sí que te ahorrarías, en vez de pagar entre el 19 y el 30%, que lo acaban de subir ahora, antes era el 28%, ahora una holding pagaría solo el 1,25% de los dividendos de la subsidiaria a dicha holding. La ley Beckham, pues justamente cuando cancelaron el programa NHR en Portugal y previa subida a los impuestos que hicieron en septiembre del 2023, el gobierno de tapadillo, como casi siempre suelen hacer las cosas, la ley de startup político. Creo que estuvo en la ley de startup, ¿verdad? Sí, de tapadillo, incluyeron una flexibilización de la ley Beckham. La ley Beckham es una ley que le dio su nombre futbolista, ¿sí? Porque se creó en aquel momento y fue la primera persona que se acogió a dicha ley. Es una serie de exenciones fiscales que tienen las personas que no son residentes en España y vienen a España a invertir o a crear una empresa. Antes, hasta el año 2024, tenías que ser no residente en España durante 10 años y tenías la obligación de que si te venías, no podías ser empresario. Tenías que ser empleado de una empresa para poder acogerte. Y ellos lo que hicieron es bajar la obligatoriedad de los 10 años, la bajaron a 5. O sea, es decir, ahora, si tú no eres residente fiscal durante 5 años en España, podrías venirte a residir a España y acogerte a la ley Beckham. Y además ya puedes ser autónomo o tener una empresa y acogerte también a dicha ley. Claro, antes era solo para empleados. Antes era única y exclusivamente para empleados y tenías que estar 10 años siendo no residente en España para poderte acoger a esa ley. ¿Qué es lo que te da esa ley? Que por los primeros 600.000 euros de salario que tú obtengas, solo vas a pagar el 24% en IRPF. Lo bueno que tiene es que por el dinero que generes fuera de España, no pagas. Como si fuera territorial. Claro. Es decir, si tú tienes dividendos de una sociedad en Europa o en el resto del mundo y tú vienes a España y que generas una empresa en España, por el salario de esa empresa en España sí vas a tener que tributar hasta el 24% por los primeros 600.000, pero si tú obtienes 500.000 euros de dividendos de fuera, no vas a tener que pagar en España. Y además, si te conceden el acogimiento a esta ley, te lo conceden durante 6 años. Hay una serie de detalles que no puedes acogerte a una serie de bonificaciones en el IRPF y tal, pero no vamos a entrar ahora en esto. Si algún cliente quiere que estudiemos su caso en particular, pues ya tendríamos que ver realmente cuál es la opción por acogerse a una ley como la ley Beckham, que puede ser interesante a nivel de si resides fuera de España y quieres venirte por primera vez aquí, que te puedas acoger y ingresos mínimos para que sea beneficiosa. Mínimo 60.000. Porque vas a estar 60.000 vas a pagar, o sea, más del 24%. En IRPF si no te acoges, ¿no? Una persona que gana 50.000 euros en IRPF está pagando ahora mismo unos 18.000 euros en IRPF. Y con la ley Beckham a lo mejor pagaría 14, 13. O sea, a partir de ahí hacia arriba. Mientras más ingresos obtengas, evidentemente más te interesa. Si tus ingresos son, siempre y cuando no sean superiores a 600.000, porque ojo, si son superiores a 600.000, pagas el 47%. O sea, por lo que exceda o por todo. Por lo que eso habría que mirarlo muy bien, porque ahí la ley no lo deja totalmente claro. O sea, te dice que por inferiores a 600.000 es el 24, pero no establece si es progresivo como el IRPF en España. Entonces, habría que irse a estudiar las consultas vinculantes que surjan. De todas formas, yo creo que, como hemos hablado anteriormente fuera de cámara, creo que la ley Beckham empezará a surtir efectos, sobre todo cuando todos estos españoles que se están yendo durante los últimos 7, 8, 9 años hayan pasado ya 10, 12 años fuera de España y quieran venirse, pues seguramente antes de jubilarse, a pasar sus últimos 4 o 5 años aquí en España. Ahí sí que va a tener sentido esa ley Beckham y esperemos que siga existiendo en ese momento. Beneficios, a ver, ¿cuál es el sistema fiscal en Chipre? ¿Qué opciones hay para ir a Chipre?
Chipre, tengo muchísimos clientes que pues hoy en día son ya españoles y les puede interesar Chipre porque está dentro de la Comunidad Europea y qué beneficios tiene. Yo lo primero que le digo a todos mis clientes en consultoría es: no hay que elegir el lugar donde te vas única y exclusivamente por el tema fiscal. O sea, lo primero tiene que ser, sobre todo, que te sientas a gusto donde estás viviendo. De nada te sirve tener 100.000 euros más en el bolsillo si no estás cómodo viviendo donde estás viviendo. Yo por eso no suelo recomendar Dubái, por ejemplo, claro. Porque... Nosotros trabajamos actualmente en Capitan Tax, Malta, Andorra, Chipre, Dubái y estamos abriendo República Dominicana y Panamá. Cada país tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Entonces, dependiendo de la situación de cada cliente y de lo que le guste, recomendamos unos u otros. Yo, por ejemplo, hace 3 años cuando me fui a Chipre, yo hablo de mí, ¿vale? Claro. Me gustó mucho la seguridad que hay en Chipre. Segundo, es un país europeo, es decir, no hace falta un pasaporte para poder viajar a Chipre. Hay euro, con lo cual no hay cambios de moneda ni riesgo de divisa, de que una moneda suba o baje muchísimo. Y la comunidad española es bastante grande, o sea, y está creciendo, en parte por empresas como la mía, que no hacemos nada más que llevar gente allí. Pero la verdad que hay muchísima gente que se está yendo allí. ¿Qué pasa? Que se está creando ese hub de españoles que son todos emprendedores y empresarios, y hace que yo, por ejemplo, cuando me fui, tenía una empresa y actualmente participo en 5. Y las 5 son bueno, tengo empresas fuera, pero tengo 5 empresas en Chipre, en las cuales soy socio. Y son empresas que se han ido generando, pues, por gente que conoces allí, pues, son gente, evidentemente, que la gente que se va de un país, yo no recomiendo que la gente se vaya si tiene unos ingresos inferiores a 60.000 euros al año. Pero claro, una persona que gana ya 60.000 euros en España es una persona que tiene unos conocimientos y tiene unas capacidades que hace que florezca todo ese tipo de negocio, sobre todo de emprendimiento. Y que pueda trabajar desde el ordenador o cómo es sí, eso, claro, porque claro, nosotros recomendamos que todas las personas que se vayan a hacer teletrabajo o tener clientes por todo el mundo. Claro, pues si tienes un bar en Madrid, no. Eso es muy importante. Muy complicado, ¿vale? Porque deslocalizar. si tienes un establecimiento localizado en España, obligatoriamente por ese establecimiento vas a tener que tributar. Claro. Salvo, siempre hay formas de intentar no tener que hacerlo, pero ya tendríamos que hablar de cantidades, de que ganes cantidades muy grandes de dinero para que te merezca la pena, ¿vale? Por ejemplo, tú puedes ser socio de una empresa en España y no ser administrador de esa empresa y residir fiscalmente fuera. Tú puedes tener acciones de cualquier empresa del mundo y no ser residente. Claro. Tú puedes tener acciones en una empresa en Estados Unidos, por ejemplo, y no ser residente fiscal en Estados Unidos, porque vivas en España. Lo podrías hacer exactamente igual aquí en España, pero recomendamos que sean con empresas ya que tengan unos beneficios y una muy grande, de 500.000 euros para ti. Después, por países, a nivel fiscal, Chipre tiene cosas muy interesantes, impuestos de sociedades de los más bajos de la Unión Europea. Dubái tiene cosas muy interesantes, tiene un impuesto de sociedades reducido, por los primeros casi $100.000 prácticamente no pagas nada. A partir de ahí pagarías un 9%. En Chipre pagarías el 12,5%. 12,5% de impuesto de sociedades. Se paga IVA, se paga... Por supuesto, el IVA es... Pero si estás facturando al exterior, no. No, claro. Ahí ya lo bueno que estando dentro de Europa, claro, en operador intracomunitario, tú puedes prestar servicios y hacer ventas a cualquier país de la Unión Europea sin tener que pagar el IVA, siempre y cuando tu cliente sea una empresa y esté dado de alta en operaciones intracomunitarias. Si tus clientes son particulares, ahí ya entraríamos con el tema de la ventanilla única, etcétera, europea, del IVA y tal. Ahí ya sí que tendrías que ir por ahí. Después te quería preguntar otro tema que hay bastante desconocimiento en la comunidad latinoamericana de cosas de aquí, es el exit tax. ¿Qué es y a quiénes afecta y a partir de cuánto? El exit tax yo le llamo el impuesto de la cárcel. Se le puede llamar así, o sea, yo lo llamo yo, ¿vale? Evidentemente no es así. El exit tax no es nada más que un impuesto que si tú superas, que tú estás obligado a pagarlo y superas los requisitos que te exigen para tener que pagar ese exit tax, aunque tú no vendas tu empresa. Imagínate que tú tienes una empresa en España. La empresa en España está valorada en 5 millones de euros. Si tú quieres cambiar tu residencia fiscal a otro país, aunque tú no vendas tu empresa, el gobierno te va a decir: como tú te vas a ir fuera de España, me tienes que decir en cuánto está valorada tu empresa. Y si tú vendes tu empresa en los próximos años, vas a tener que abonarme entre un 19
y un 30% de la revalorización que haya obtenido tu empresa desde la constitución hasta que te vas. Te valoran tu empresa aunque no la vendas. Y ahora tienes varias opciones. Puedes pedir una prórroga en el pago o si te vas a un país de la Unión Europea, ¿vale? Por la legislación de la Unión Europea, de que hay libertad de movimiento de capitales y personas, si tú pasas 10 años en, por ejemplo, Chipre, y no has vendido tu empresa y no has cambiado tu residencia fiscal, quedarías exento de pagar ese exit. Pero si, por ejemplo, te vas a Dubái, te vas a cualquier otro país que no sea de la Unión Europea, vas a tener que pagar el exit tax, sí o sí. Estamos hablando de que una empresa de 5 millones, por ejemplo, tendrías que pagar entre un 28 y un 30% del valor de tu empresa, sin venderla. ¿Y quién tiene normalmente eso en el bolsillo? Muchísima gente se ve obligada o bien a no poder irse o a tener que elegir un país de la Unión Europea para intentar salvar y no tener que pagar ese exit. O venderla, me imagino, para poder ir. O vender la empresa. Pero claro, si vendes la empresa, piensa que una empresa que tú montaste con 50.000 euros de capital social y ahora de repente está valorada en 5 millones, vas a pagar por 4.950.000 euros de... ¿Y a partir de qué valoración te afecta el exit tax? ¿Cuánto tiene que estar valorada tu empresa para que te tengas que pagar? A ver, hay un baremo, ¿vale? Si son empresas cotizadas, o sea, si tú tienes acciones de empresas que estén en mercados cotizados, IBEX 35, el S&P 500, cualquier mercado cotizado, el valor es de 4 millones. Pero si tú tienes más del 25% del capital social de una sociedad y esa sociedad vale más de 1 millón de euros, ya estás obligado a presentar el exit. Por lo cual, en España es muy poco. Es muy poco, claro. Pero bueno, hay países peores, ¿eh? Hay países que desde el primer euro te obligan a pagar exit tax. O sea, ahí sí que puedo decir que España medio que se porta, ¿sabes? También tenemos la suerte que tenemos la legislación europea. ¿Qué otros aplican exit tax así? Casi todos los países. Todos. Alemania, Italia tienen exit tax. O sea, todos los europeos. Excepto Chipre, sí. Chipre, sí. Otro punto para Chipre. Por eso elegí Chipre en su día, no solo por el tema fiscal, sino por la cantidad de gente que me pedía irse a Chipre. En su día había muchísima gente que se iba a Portugal, pero como Portugal cerró el tema del NHR, creo que el país más interesante por el que más gente nos está preguntando actualmente en consultoría es Chipre y Dubái. Últimamente República Dominicana también, pero Chipre también es un país de nexo entre Europa y Asia, toda la zona de Asia. Dubái, todos sabemos que es un país que crece mucho, que es muy seguro también a nivel de seguridad. Tiene cosas que a mí personalmente no me gustan, ya son cosas personales y yo a todo el mundo, ya te digo, le recomiendo sobre todo que conozca el país donde se va, donde quiere hacer un cambio de residencia fiscal, que vaya a verlo, que no se fíe de todo lo que escuchan por ahí, claro. Porque hay muchísimas, no voy a decir mentiras, ¿vale? Porque yo no soy nadie para decir que alguien miente, pero hay muchas medias verdades en Internet, muchas medias verdades y sobre todo que mi opinión es que contraten a profesionales que les ayuden. Que contraten a profesionales que les ayuden porque... Es complejo. Toda esta parte de residencia fiscal, fiscalidad, sí. Es complejo en cualquier lado. A mí es algo que me interesa mucho y que hemos hablado varias veces, yo, Emilia, es el tema de conseguir un segundo pasaporte. Por eso hay mucha gente que nos está preguntando por Sudamérica, por la zona de Sudamérica, por el tema de idiomas, la cultura puede llegar a ser relativamente parecida a la de España, y en eso eres tú especialista, eso ya me tienes que hablar tú. Pues eso, ahí está, esto es en lo que colaboramos. También la fiscalidad que la llevan ustedes y la parte de nacionalidades. ¿Qué país porque hablamos interesante a la hora de conseguir un segundo pasaporte, por ejemplo? A ver, hablamos siempre, yo veo que se hacen muchos videos y tal hablando de segundo pasaporte y en realidad lo que la gente necesita es una segunda nacionalidad para que luego poder sacar ese pasaporte. Y la nacionalidad al final es un vínculo jurídico que te vincula a un estado en concreto, un estatuto jurídico de las personas. Y los países de Latinoamérica siguen una tradición parecida a la española, que se usa un criterio mixto de ius sanguinis y ius soli, digamos. En España tenemos la nacionalidad, se va sobre todo por derecho de sangre, con los criterios también de derecho de suelo, y tenemos nacionalidad de origen y nacionalidad adquirida. Lo mismo básicamente es en los países de Latinoamérica, pero ellos parten del derecho de suelo, o sea, son nacionales de los países, los nacidos ahí, y después hay criterios de adquisición
por residencia sobre todo, y todos, que eso yo creo lo que nos está diciendo en los vídeos, que sobre todo de Fiscalidad Internacional, que hablan de conseguir un segundo pasaporte como que fuera algo automático, pero no, para lograr ese vínculo jurídico con un Estado siempre están sujetos a un plazo de residencia, y sin esa residencia legal o mínimo de arraigo en el país, igual que pasa aquí en España, es complicado conseguirlo, digamos, por esto, incluso la residencia por inversión en República Dominicana, no se dice eso de que hace falta un plazo de 2 años de residir en República Dominicana para poder aplicar. Lo que vas a obtener cuando vas es una residencia legal. Lo mismo vacaciones fiscales en Uruguay, lo mismo en Argentina, si quisieras ir. Primero vas a obtener una residencia, salvo que Cupido te fleche contra una Argentina, ahí pues es automático, ahí te lo dan. Ahí sacas la nacionalidad argentina sin necesidad de residencia. En los demás países se exige un plazo de residencia. Está Panamá también se exige un plazo de residencia. En República Dominicana son 2 años. En Panamá yo creo que, si mi memoria ahora no me está fallando, son 3 o 5. Puede que ahora los nervios me la estén jugando. Y en Uruguay, por ejemplo, son 5 años. Es verdad que tienes estos regímenes de fiscalidad reducida, que tienen un montón de ventajas, pero siempre sujetos a un plazo de permanencia. El mejor convenio que tiene España, y sobre todo los países de Latinoamérica, porque no te obligan a renunciar a tu nacionalidad de origen, porque hay convenio con España. Si no, la mayoría de países en el mundo pues te van a hacer renunciar a tu nacionalidad española, y de repente eso no interesa. No sé. Depende. Si les ponen este tema de tributación universal, esto es como eso. Tributación por nacionalidad. Por nacionalidad, ahí va a haber mucha renuncia. Todos esperamos que eso no pase nunca, claro. Pero sí que hay gente que está preocupada por ese tema, por eso contactamos contigo para todo el tema de residencias en Sudamérica y la posibilidad de obtener un segundo pasaporte y tal. Hablando de Sudamérica, ahora hay muchísima gente que habla de Paraguay, que con estar allí 1 o 2 días ya eres residente y te dan el pasaporte y hablan maravillas de Paraguay. Sí. Y hablando contigo me comentaste que Paraguay era uno de los países donde tú nunca te irías a vivir. No, porque la inseguridad en Paraguay es tremenda. Hay un tema que yo creo que de repente los españoles no están teniendo tanto en cuenta cuando eligen este tema de una residencia en otro país para llegar a una nacionalidad y obtener el pasaporte, es el tema de la seguridad. Aquí nosotros en Europa vivimos en una pecera en muchas situaciones. En comparación, la seguridad, exacto, el tema de la seguridad en Panamá, yo creo que escuché hace poquito, lo sigo mucho a Elías, y contaba de una experiencia que tuvo en Panamá, porque él tiene pues allí pues empresas, y al llegar, como cuando al salir del aeropuerto, pues enseguida lo cerraron, y pues la seguridad de la persona con la que iba, pues sacaron armas y todo. Yo no soy acostumbrada a eso. Yo cuando me fui de Uruguay, todavía Uruguay era un país muy seguro, dejaba la bicicleta en la puerta de casa cuando era niña y nadie me sacaba, no pasaba nada. Ahora pues la situación ha cambiado, igual Uruguay sigue siendo de los países más seguros de Latinoamérica, pero hay situaciones que de repente un español no está preparado. Paraguay, pero vamos, ni loca iría para Paraguay. República Dominicana sé que han hecho muchísimos esfuerzos para mantener el tema de la seguridad, y entonces pues no lo conozco personalmente como para opinar tanto, pero habría que ver, porque también que vas a vivir entre barrios privados y tal, yo creo que eso hay que valorarlo bien. Comunidades enormes de españoles hay tanto en Uruguay como en Argentina. Me imagino que son los lugares donde vas a encontrar más españoles. El pasaporte, luego el valor del pasaporte, que esto no se está diciendo tampoco. Un pasaporte de República Dominicana está sujeto a pedir visado después para viajar a cualquier lado. Y tú estás acostumbrado a usar tu pasaporte español, que te abre las puertas de cuántos países, es de los mejor valorados del mundo. Sí. Y te puedes ver con el pasaporte de República Dominicana que de repente no te va a servir ni vas a poder pedir un ESTA para Estados Unidos, ni vas a poder ni siquiera viajar a la Unión Europea, como se te dé por renunciar a la nacionalidad española. No puedes viajar a la Unión Europea sin pedir un visado. Los visados tardan, de repente estás meses para poder que te den un visado para poder viajar a la Unión Europea. No, para venir de turista. Sí. Claro. Por eso digo que hay que ver eso.
Porque si no, si vamos al mejor convenio que tiene España para sacar una segunda nacionalidad es Guatemala. Guatemala es el mejor convenio que tiene España firmado de temas de doble nacionalidad. Durante muchos años los guatemaltecos han venido a España y pues se empadronaban y acto seguido al registro civil y se nacionalizaban sin necesidad de residencia. Desde hace unos años se impuso la necesidad de que sacaran la residencia legal, entonces pues les lleva de repente 2 años o 3 si se han quedado irregulares obtener su residencia, depende de la forma en la que obtengan la residencia, pero al otro día están pidiendo la nacionalidad. Todos los demás latinoamericanos tienen que estar 2 años residiendo legalmente para luego aplicar, esperar de repente un año que te resuelvan, porque el plazo legal es un año. Sin embargo, esto mismo, porque son los tratados bilaterales, pues son recíprocos, entonces pues en Guatemala, pues tú fijas residencia en Guatemala y pides la nacionalidad guatemalteca. Sobre la marcha, sí, ahí no está condicionado a plazo de residencia legal. El tema de la seguridad de Guatemala, pues habría que mirar. Capaz que te tienes que poner en la frontera, ¿no? Con El Salvador, ponerte al resguardo de Bukele para poder estar tranquilo. ¿Y qué tal es el pasaporte guatemalteco? ¿Te da? Por lo menos no necesitas visado para venir a la Unión Europea. Vale. A la Unión Europea no necesitas por ahora visado. Los dominicanos sí, los cubanos también. No vas a ir a Cuba, ¿no? Porque no es nuestro sector, digamos, no se le da mucho por ir a Cuba. Tengo algún mareado se ha ido de viaje de turismo a Cuba y ahora no puede sacar el ESTA para ir a Estados Unidos. Vale. Ahora tienen que ir al visado porque fueron de paseo a Cuba después del 2021. Cuba está en la lista de países jodidos, digamos, y no pueden, ahora siendo españoles, no pueden pedir el ESTA. Tienen que ir a pedir el visado, un visado a Estados Unidos, igual está 6 meses para sacarlo. Y la famosa, como dicen mucha gente, de conseguir el pasaporte por inversionistas en República Dominicana, ¿es verdad que es a los 6 meses? No, son 2 años de residencia legal. Lo que vas a obtener es una residencia, eso es por eso te digo que dicen el pasaporte, no, lo que vas a sacar es la nacionalidad. Para sacar una nacionalidad adquirida necesitas un plazo de residencia. Siguen en la misma tradición jurídica que en España. Vas a necesitar un plazo de residencia y ese plazo de residencia, normalmente la nacionalidad se regula en la Constitución, igual que en España no hay mayorías para reformar la Constitución, para reformar leyes fundamentales, así, en Latinoamérica tampoco. Entonces esas cosas están igual, o sea, no porque los políticos se les dé por sacar, pues mira, vamos a sacar esta visado inversionista para que venga gente. La nacionalidad son palabras, es el vínculo, al final es complicado sacar una nacionalidad, porque necesitas el arraigo en el país. Ya te digo, el único que yo conozca es Guatemala. Guatemala es muy ágil. ¿Qué plazo podríamos tener, por ejemplo, para obtener la nacionalidad guatemalteca y conseguir el pasaporte allí? ¿Un año? Para aplicar se puede aplicar a los pocos meses. Después el plazo legal de que te resuelvan, eso es otra cosa, que tampoco se está diciendo en República Dominicana. 2 años de residencia, aplicas y luego eso es burocracia. Yeah. O sea, hay un plazo de tramitación de ese expediente administrativo que va a demorar, igual te demora 1 año. En España el plazo legal es 1 año. Es verdad que algunos expedientes se resuelven a los 3 meses, a los 2 meses, y veo muchos de mis compañeros que hacen publicidad y dicen, ay, resuelta la nacionalidad en 3 meses. Sí, pero es una de 15. Una de 10 te viene resuelta en 3 meses o en 2 meses y las otras están resueltas más o menos en 1 año. Y ya si la persona tiene un apellido raro, algo raro en su expediente, está para el CNI, párate 4 años, igual a esperar por la nacionalidad porque el apellido pues llamó la atención. O sea, no es tan sencillo sacar una nacionalidad así como, bueno, la saco, y si es sencillo ese pasaporte no vale nada. Luego pues vas a abrir una cuenta bancaria, vas a viajar, necesitas un visado, vas a abrir una cuenta bancaria, 32 filtros para poder abrirla en otro lado. Yo creo que a un español de los pasaportes más valiosos dentro de Latinoamérica es el argentino, porque tiene acceso al ESTA para viajar a Estados Unidos, tiene acceso al visado de negocios en Estados Unidos, que son pocos los países que pueden, porque mucha gente al final después, o por lo menos temporalmente, o hacer negocios a Estados Unidos suele ir, y que después no puedas viajar ahí, o tengas que solicitar un visado cada vez que quieras ir, cuando tú estás acostumbrado a ir con el ESTA. Claro, yo invito a toda la gente de Capitán Tax que sepa que tenemos una especialista en
extranjería, tanto en España como en un montón de países, pueden ayudaros a solucionar todos los cambios y todas las solicitudes de nacionalidad que estéis interesados, y nos puede contestar cuando haga falta. Lo mismo para la gente que esté interesada en cambiar de residencia fiscal, cambiar de Chipre, Dubái, incluso República Dominicana, que contacten también con la gente de Capital Tax o que me envíen un mensaje y podemos hacer alguna reunión en conjunto para abordar todos estos temas. Pues nada, un placer, Emilia. Muchas gracias, Miguel. Siempre, y nada, cuando quieras, ya sabes que puedes venir por Chipre o por Dubái y espero pronto. Encantado. A conocer y a ver si puedo hacer algún video para pues mostrar un poco cómo es aquello, sí. Una maravilla, yo estoy encantado ahí. Muchas gracias y bueno.